Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el canal de INTA Pergamino en esta jornada que hace unos años eran mucho más habituales. Ahora, por suerte, estamos mucho más vinculados en el territorio, pero nunca está de más encontrarse a través de las herramientas virtuales para capacitarnos y para seguir algunas charlas técnicas que generalmente son de interés no solamente para el área de influencia de una agencia, sino para grandes extensiones como tenemos en nuestra región pampeana, y en este caso tiene que ver con la ganadería. Estamos en la actividad 140 vacas en 90 hectáreas, en un contexto de sequía que, bueno, venimos de atravesar, como ya es de público conocimiento, organizada en conjunto por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora y la Agencia de Extensión Rural de INTA Lobos, con el apoyo, como habrán visto en la promoción, de distintas entidades vinculadas a las sociedades rurales de Roque Pérez, de Lobos, hay una que no me acuerdo el nombre, que no me sale, esta chiquitita, de Roque Pérez, Lobos, y de San Miguel de Monte, la Federación Agraria Local, y el Centro de Graduados de Ciencias Agrarias de la Facultad. Verán algunas caras conocidas, quienes han presentado por el INTA, que ahí lo vemos bueno, a Miguel Casartelli, que fue uno de los gestores desde la Agencia de Extensión Rural, del vínculo con la universidad, y a Marcelo García, que hasta hace poco fue parte de nuestro staff, y históricamente docente de la Facultad de Lomas de Zamora, hoy exclusivamente en ese rol, pero obviamente es nuestra fuente de consulta para temas ganaderos en esta región que compete el área de influencia de INTA Pergamino, y se suma también Matías Moraña, docente de la facultad, que va a estar también abordando lo que va a haber. Vamos a ver un espacio, yo lo voy a contar mejor, un establecimiento de las brisas, y vamos a analizar unas cuestiones de manejo vinculadas con la producción animal. Tenemos pautado si podíamos contar con el rector, con el decano de la carrera perdón, de agronomía, iba a decir, pero en realidad es de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora, Héctor Urreta Vizcaya. No pudo estar en vivo, pero nos dejó un mensaje grabado, así que si les parece, antes de pasar a las presentaciones y a las palabras de Miguel, encuadrando, de Miguel y de Marcelo, si desean, de encuadrar mejor la charla, lo escuchamos y ya damos lugar a todas las disertaciones que, como saben, ¿no? Después hay una interacción que la pueden ir generando a través del chat de YouTube, y quienes quizás no puedan estar durante todo el evento, que vamos a estar aproximadamente 90 minutos, va a quedar grabada y la pueden consultar y seguir vinculado con los profesionales. Así que vamos a entonces a escucharlo. Me van a permitir que comparta pantalla. Vamos a tener ahí un pequeño segundito de espera y ya vamos a escuchar entonces al decano de la facultad. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Néstor Urreta Vizcaya, soy decano de la Facultad de Ciencias Agrarias aquí en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por sumarse a esta propuesta, a esta jornada de capacitación tan importante y tan interesante desde lo productivo, y también tan interesante y atractivo desde su título, 140 vacas en 90 hectáreas. Un desafío, una propuesta atrapante para tratar de entender en épocas no tan fáciles como es en nuestra ganadería, no solamente por la sequía, sino también por el contexto en el que se trabaja diariamente. Un desafío muy importante de la mano de nuestros docentes, de nuestros investigadores. Quiero agradecer de manera muy puntual a la Agencia de Extensión Rural de INTA de Lobos, que organizan este evento junto con nosotros, y a las sociedades rurales de Monte, de Lobos, de Roque Pérez, y a la Federación Agraria por acompañar y difundir estas actividades. Nuestra facultad, instalada en la zona de Lomas de Zamora, decidió fuertemente en este último año acercarnos a las zonas productivas, hacer un trabajo de extensión sumamente decidido y convincente de tomar contacto con la realidad agropecuaria. Hemos acercado propuestas de capacitación en 12 municipios que tienen que ver con la zona de la cuenca del río Salado, tan importante para la ganadería
y tan importante para poder difundir nuestra carrera, sobre todo la de ingeniero zootecnista. De manera que hemos comenzado a presentarnos en distintos lugares, como por ejemplo en Roque Pérez, con una diplomatura en producción porcina. En Navarro comenzamos mañana una diplomatura en producción lechera. En San Vicente estamos desarrollando la diplomatura en apicultura y la tecnicatura de diseño de espacios verdes. Estamos comenzando mañana mismo, por eso no voy a estar presente, en Chascomús, donde vamos a difundir una diplomatura en procesamiento agroalimentario. Y así, por ejemplo, en Castelli, en Ranchos, en Magdalena, en Dolores, en Tordillo. En todos ellos tenemos propuestas que estamos iniciando o hemos iniciado estas últimas semanas para tener presencia de la Facultad de Ciencias Agrarias en las zonas productivas, siempre difundiendo nuestras carreras, instalando capacitaciones que estén adecuadas a las nuevas normas y a las realidades. Quiero agradecer también dentro de los organizadores a nuestros docentes, a Matías Moraña, a Carlos Benavides y a Marcelo García por este esfuerzo, por este trabajo y por esta puesta en común a difundir sus trabajos, sus proyectos, sus propuestas, compartirlas con el sector productivo y tratar de ayudar a mejorar el sistema ganadero. La cuenca del Salado tiene una particularidad en cuanto a su clima y su suelo, y solamente aquellos que recorren y caminan y conocen el territorio son capaces de difundir con mayor certeza información y capacitación. Es por eso que estamos tranquilos y conformes con el trabajo realizado por ellos y damos por descontado que va a ser una jornada muy productiva, muy importante para seguir aprendiendo y capacitándonos. Bienvenidos nuevamente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora y espero tengan una buena jornada y sea muy enriquecedora para todos. Saludos y que tengan buena clase. Pasaba entonces la bienvenida del decano, que un poco resumía el objetivo y hacia dónde apuntamos con esta jornada que de alguna manera compila y pone en valor, ¿no?, el trabajo que se realiza tanto desde la enseñanza superior, la investigación y también la extensión, que es una pata importante de la Universidad de Lomas y que se comparte también con el trabajo que realizamos desde las agencias de INTA. Como decíamos, vamos entonces a pasar, va a estar Matías Moraña presentando el establecimiento de las brisas, después Marcelo García va a hablar sobre el manejo de pastizales y Carlos Benavides en manejo de las categorías de Hacienda según requerimientos nutricionales. Son todos docentes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Si les parece, Matías, voy cargando la presentación y pasamos a que nos cuentes un poco de qué se trata el establecimiento, si te parece. Buenas tardes, bárbaro, sí, avanzamos nomás. Ahí hay un eco, Marcelo, por ahí te pido que silencies, si no te lo silenciamos nosotros el micrófono. Esperemos un segundito que cargamos el PowerPoint y ya estamos listos para arrancar. Ahí creo que el problema con el sonido se mejoró, ¿no? Ahí está, sí, igual ahora lo resolvemos. Podemos compartir pantalla si no se nos aburre. La gente comentó, vamos a estar desde acá, estamos conduciendo un poco y también dando el apoyo técnico de transmisión 1. Ahí lo pueden ver. ¿Vos lo ves, Matías? Sí, se ve perfecto. Ahí lo ponemos en presentación. No sé si todavía no se ha puesto. Ahí está, ahí lo ves. Sí, se ve bien. Ahí está en pantalla completa. Bien. Bueno, ante todo queremos agradecer un poco a la gente que nos ayudó, ¿sí?, a desarrollar esta jornada, a la gente de Secretaría de Extensión de acá de la facultad, al Departamento de Informática que estos días estuvieron dándonos una mano importante, a la estación de INTA Lobos, INTA Junín, la verdad que muchísimas gracias, y bueno, a toda la gente que nos ayudó en la difusión, ¿sí? Ahí está un poco desarrollado quienes estuvieron estos días dándonos una mano, y bueno, más que agradecidos nosotros. Bien, vamos a empezar un poquito con la recorrida, ¿sí?, de qué se trata esto. El establecimiento Las Brisas tiene un par de campos, ¿sí?, donde nosotros estuvimos desarrollando nuestro trabajo. Las Brisas es uno y el Potro es otro, ¿sí? En la siguiente presentación, ahí podemos ver un poquito
La ubicación de estas superficies están en el municipio de San Miguel del Monte. Fíjense, la zona derecha de lo que aparece en ese mapa es el establecimiento El Potro, ¿sí? Que cuenta con 90 hectáreas de superficie. Al centro está Las Brisas, ¿sí? El campo de Las Brisas, que son aproximadamente 35 hectáreas. Y a la izquierda, más bien arriba, El Capricho, pero ese campo no lo tenemos muy en cuenta porque se utiliza de manera comercial, la agricultura, y se hace algo también de ganadería, pero están las vacas de cola de aparición que no van a ser tenidas en cuenta en lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? En la siguiente presentación vamos a ver, bien, hablamos un poquito más de lo que les estaba mencionando recién, con las cantidades de hectáreas que cuenta cada campo. En esta presentación vemos un poco lo que se hizo en el invierno del año pasado, ¿sí? Invierno 2022, en el establecimiento del Potro, ¿sí? En el que decimos que son 90 hectáreas, y es donde más se trabajó en este último tiempo, en estas últimas temporadas, en estos últimos años, donde más nos golpeó quizá estas precipitaciones por debajo del promedio, que ya más de un año, más de 2 años, me animaría a decirles que le estamos haciendo frente. Así que bueno, lo que vemos en este momento, en esta presentación, es con qué contamos, ¿sí? En el invierno 2022, y en la siguiente vamos a ver con qué contamos en el invierno 2023. La mayor diferencia es que en este invierno utilizamos un sorgo diferido, ¿sí? En parte del campo se utilizó un sorgo diferido para la cabeza de parición. Luego eso lo va a comentar mi compañero Carlos. Y también, bueno, que se hizo un silaje de sorgos embolsados, ¿sí? Así que, bueno, fue la gran diferencia con respecto al invierno del 2022, que no contamos con el sorgo diferido y tampoco contamos con las reservas del sorgo embolsado, ¿sí? Esas son las mayores diferencias. Bien, como vemos, ese es el establecimiento del Potro. Nada, ahí en la foto se puede ver cómo nos tuvo este último invierno, ¿sí? Fíjense que no contábamos con mucho pastizal, pero nada, con el uso estratégico de los recursos pudimos salir adelante con esta carga tan interesante, que no fueron solo 140 vientres, sino que fueron 140 vacas, más 30 vaquillonas que se agregaron en el transcurso del año, y estas 30 vaquillonas además, totalmente todas estas 30 estaban preñadas, así que más intenso se puso todo. Vemos en la próxima. Bien. Normalmente siempre se escucha hablar de indicadores, a la hora de hablar de indicadores, carga, ¿sí? Hablamos de vacas por hectárea, ¿sí? En este campo, si hablamos de carga, con los números que manejamos, estamos alrededor de 1,8 vacas por hectárea, ¿sí? Pero es un dato quizá que lo podemos mejorar. Nosotros nos gusta hablar de otro indicador, que es el índice de eficiencia de stock, ¿sí? Que es un índice, es un dato un poco más contundente, porque no solo habla de producción, sino que también habla de valores de preñez, de valores de destete, que eso, como les digo, es un dato más contundente, nos relaciona más temas aparte, o sea, el dato de carga es más fácil de calcular y también es interesante, pero este es un dato más contundente, tiene más información, ¿sí? Así que este dato lo generamos a partir de la cantidad de kilogramos de terneros producidos a partir de cada 100 kilos de vaca que pisa el campo, ¿sí? Así que también lo podemos relacionar con hablar de kilogramos de carne producidos a partir de la cría, ¿bien? Más o menos haciendo números, de estos 170 vientres que les mencioné hace unos minutos, ese valor se genera a partir de las 140 vacas y de las 30 vaquillonas, con las que contamos en estas 90 hectáreas, con un valor de 90% de destete. Este valor está bastante influenciado a partir de que se agregan estas 30 vacas, estas 30 vaquillonas preñadas todas, y como les decía, con una carga de 1,8 vacas por hectárea,
¿Sí? Bien, siguiente slide, por favor. Haciendo números, a partir del índice de stock que veníamos hablando, logramos un destete de 153 terneros, con un peso, ¿sí?, de 29.227, y como les decimos, a partir de estas 170, de estos 170 vientres, ¿sí? En promedio, cada ternero estuvo pesando 172 kilos. Bien, entonces, haciendo este cálculo, teniendo en cuenta que las vacas en un promedio están en unos 400 kilogramos, obtenemos que cada 100 kilos de vaca que pisa el campo, se obtienen alrededor de 43 kilos, ¿sí?, de carne. Ese dato, como les digo, es un dato que nos interesa hablar, que nos gusta hablar del índice de stock, porque engloba preñez y engloba destete, ¿sí? Si tuviésemos bajos indicadores de preñez y de destete, ese dato va a mermar mucho, ¿sí? El intervalo parto-parto va a ser extenso, entonces el dato de producción de carne va a mermar mucho. Entonces, como les digo, nos interesa este dato porque es bastante más contundente, tiene más información por detrás, ¿sí? Siguiente diapositiva. Bien, además de los kilos generados a partir de la cría, también tenemos en cuenta los kilos generados a partir de la recría. En 6 meses hablamos de un promedio de 90 kilos ganados por animal. Entonces, haciendo un cálculo también ligero de 153 terneros por aproximadamente 90 kilos ganados por cada ternero, alcanzamos unos 13.770 kilos aproximadamente. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Además, o sea, como queremos englobar y contar todos los kilos que producimos en esas 90 hectáreas con las que trabajamos y seguimos trabajando y se viene trabajando hace varios años, también tenemos que tener en cuenta el tema de las vacas refugio, ¿sí? Los kilos que salen del campo, los kilos de carne que salen del campo a partir de las vacas refugio. Lo que se busca también en este establecimiento es vender vacas a partir del cambio de categoría. Lo interesante que trae el cambio de categoría es que a partir de una vaca cut, sacar una vaca consumo, que no es una vaca terminada, para nada, es una vaca, como se dice, empulpada, una vaca que tiene un mejor precio que comparada con una vaca cut, ¿sí? Así que también esta última temporada salieron aproximadamente 10 vacas del campo por refugio a unos 400 kilos en promedio cada vaca, son alrededor de 4.000 kilos. Siguiente diapositiva. Bien. Para seguir haciendo un poco de números, podemos hablar que la producción de carne, ¿sí?, la cantidad de kilos de carne por hectárea, es de aproximadamente 522 kilogramos, lo que se obtuvo en estas últimas temporadas. ¿Sí? Es un número más que interesante, en un contexto general bastante complejo. ¿Sí? En todos lados, o en la zona donde estamos moviendo nosotros, el contexto es bastante hostil por la falta de agua, el pasto que no tira, nada, es una situación que todos están padeciendo. Bueno, estamos orgullosos por lo que se pudo hacer en este establecimiento, y bueno, por eso es que queríamos contarlo, porque nos pareció más que interesante que en tan poca superficie alcancemos estos índices de producción, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, entonces ahí finalizamos con la presentación del establecimiento y algunos números, ¿no?, que tuvieron en la última campaña. Recuerden que aportes, consultas, las pueden ir dejando ahí en el canal de YouTube y las iremos tomando si nos da el tiempo, si nos esperan. Al final las podemos dialogar con los disertantes, o si no también las podemos, si son con alguna complejidad, dejar el contacto y trabajarlas durante la semana ya más personalmente. Muchas veces son cosas técnicas que no están en la cabeza, ¿no? Y mejor trabajarlas con
con la bibliografía a mano. Bueno, vamos a ir pasando a la presentación de Marcelo García. Como decía en el inicio, Marcelo fue durante muchos años profesional del INTA y bueno, y sigue siendo docente en la Universidad de Lomas de Zamora, especializado siempre en la cuestión del manejo de pastizales. Vamos a ir compartiendo entonces tu presentación. Te pedimos que habilites el micrófono, Marcelo. Ahí llega. Creo que, bueno, agradecemos, si no me equivoco, está el encargado de sistemas de la facultad dando una mano, estuvimos en la semana hablando, así que también le agradecemos a la gente de la facultad que está asistiendo a los profes para que estén conectados, y tenemos entendido que hay bastantes estudiantes, ¿no? Siguiéndolo casi como si fuesen una clase teórica de una materia, así que el saludo a los chicos y a las chicas. Así que bueno, vos me vas indicando, acá tenemos algunos aspectos del manejo eficiente de pastizales. Y bueno, ingeniero agrónomo Marcelo García, docente de la Universidad de Lomas. Te escuchamos. Bueno, la idea en esta charla no es, por supuesto, no es dar una clase o un curso sobre el manejo de pastizales, porque no hace la cuestión, sino dejar algunos tips importantes de cómo entendemos nosotros el manejo de pastizal y cómo lo realizamos desde el proyecto de apoyo a la ganadería, que es un poco lo que integramos con Matías y con Carlos. Pasa, César. Esta foto nos indica cómo es la mayoría de los establecimientos de la Pampa deprimida y la Cuenca del Salado en el invierno, y les puedo asegurar que no es una foto ahora de la sequía, sino de un año normal, donde lamentablemente cuando las vacas empiezan a tener más requerimientos porque comienzan a parir, nos encontramos con este panorama donde prácticamente no tienen nada que comer. Sigamos. El principal problema que tenemos en la anterior, en la cría vacuna, es que faltan terneros. O sea, históricamente siempre tenemos la misma cantidad de terneros, que son 14 a 15 millones a nivel país. Se calcula en la próxima temporada, después de estos 3 años de sequía, vamos a perder un mínimo de 2 millones. Yo calculo que va a ser más, porque realmente hubo mortandad de vacas, vacas preñeces y demás. Sigamos. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? A nivel país tenemos un 60 o 65% de destete. Estoy hablando de años normales, no ahora con la sequía. Y en la Pampa deprimida tenemos un 70 o un 75% de destete. Este último año, para que tengan una idea, en toda nuestra zona tuvimos entre un 40 y un 70% de preñez, donde incluso registramos casos de algunos establecimientos con un 20% de preñez. Todo producto de la sequía, ¿no? De cómo empeoró todo. Sigamos. Entonces, tenemos un bajo porcentaje de preñez, básicamente, ¿por qué? Por hambre. O sea, cuando los animales deberían tener comida suficiente por sus requerimientos, porque han parido, tienen que producir leche, tienen que haber producido un calostro, no tienen prácticamente nada que comer. Es un problema de manejo. Un poco lo que queremos mostrarles hoy es cómo con un manejo adecuado esto se revierte. Sigamos. Bueno, entonces como productores ganaderos aprendimos a ver qué quieren las vacas, o más o menos, pero nosotros tenemos sistemas pastoriles donde a mí me toca hablar de forrajicultura, y entonces tenemos que aprender a ver qué quieren los pastos. Es fundamental. O sea, producir pasto sin saber lo que requieren nuestros forrajes es realmente complicado. Sigamos. Queremos introducir un concepto por el cual nos manejamos nosotros como profesionales del proyecto ganadero, que en general no se escucha, que es, digamos, la agricultura trabaja con agricultura de precisión. Nosotros estimamos que la forrajicultura también tiene que manejarse por forrajicultura de precisión. ¿Qué implica para nosotros esto?
En principio, dividir los campos de acuerdo a los suelos predominantes, un proceso de implantación eficiente, estamos hablando de todo, no solamente de pastizal natural, ¿no? Como se darán cuenta. Una fertilización estratégica según el suelo, la época y las especies. Mezclas forrajeras con especies de similar velocidad de implantación y de manejo de pastoreo. Sigamos. Un manejo de pastoreo según las especies predominantes del potrero, como vamos a ver después, no todas precisan el mismo manejo para tener un rendimiento adecuado. Una planificación de la confección de las reservas, optimizar los procesos de confección de reservas, son procesos caros, donde tenemos que ser muy eficientes y sobre todo eficientizar las acciones de suministro, que es donde tenemos la mayor cantidad de pérdidas. O sea, yo gasté, hice el rollo, hice el silo, y después la mitad de eso va a parar al suelo y no al rumen de los animales. Sigamos. Bueno, pero cuando hablamos de cría, en general, lo que hablamos es de pastizales. Un 70 o un 100% de la base forrajera son pastizales naturales y naturalizados. O sea que en algún momento se sembraron, pero están mezclados hoy día especies de pastizal con algo de lo que se había puesto. Entonces, debemos aprender a manejarlos. ¿Para qué? Para lograr una mayor producción, calidad y distribución en el año. Sobre todo esto, distribución en el año. Sigamos. Existen diferentes comunidades de pastizal en un país tan amplio como el nuestro, se imaginarán. Depende de la zona climática, depende a su vez de los suelos. Hay comunidades diferentes según el tipo de suelo. Y depende del manejo antecesor. Vamos a ver después cómo influye el manejo en las especies que vamos a tener dentro de la comunidad. Sigamos. Por eso se deberían aplicar diferentes manejos. Y vemos que en general, si se aplica manejo, la mayoría no se aplica manejo, se aplica un manejo igualitario. Y hay que tener en cuenta la comunidad para el manejo que se le debe dar. Pero bueno, pero sí, cualquier manejo bien aplicado es mejor que el pastoreo continuo, que es lo que vemos, y lo que provoca la degradación de los pastizales. Sigamos. Nosotros nos manejamos por un concepto nuevo que le pusimos como nombre pastoreo rotativo estratégico integral. Seguramente no lo deben haber sentido nombrar demasiado. Todos partimos de las enseñanzas de Voisin con su pastoreo rotativo, pero hay cosas que vamos agregando tratando de mejorar esa enseñanza que tuvimos. ¿Por qué estratégico? Porque lo que vemos en muchos establecimientos es que pastoreo rotativo significa poner a los animales en una calecita y dar vuelta. Donde realmente tenemos que tener en cuenta cuándo es el momento de entrada de pastoreo y por ahí si nos tenemos que saltear una o dos franjas, hay que saltearlas. Por eso, esto no es una calecita. Tenemos que ver exactamente dónde tiene que entrar a pastorear la hacienda. Y no importa si me tengo que ir a la franja número 10, porque esa es la que está y las otras no. Eso en principio. Segundo, que si queremos manejarnos con la misma tropa de hacienda, por ahí unas franjas tienen que ser más anchas que otras, porque esa franja tiene menor producción, y nosotros lo que hacemos es entrar para levantar una cantidad de forraje determinado. Entonces, lo que vemos es que se hace un pastoreo rotativo con igual cantidad de tamaño de franjas y se va dando vuelta en orden 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, estratégico significa no hacer eso. ¿Y por qué integral? Porque dentro del manejo nosotros consideramos también el factor humano. O sea, nosotros vamos a proponer planteos de manejo rotativo de acuerdo a el productor o el personal rural que tenemos en el establecimiento. No podemos decirle a una persona
que me haga pastoreos de cambio diario, si realmente sabemos que se complica el manejo, y entonces por ahí tenemos que hacer franjas más amplias. Entonces no es aplicar recetas. En cada establecimiento tenemos que decidir cómo es el pastoreo rotativo que vamos a implementar. Sigamos. Todos los manejos buscan mejorar la producción de materia seca. En nuestro caso, lo que buscamos es mejorar la producción de materia seca digestible. O sea, aquello que realmente una materia seca de calidad, y vamos a ver por qué. Sigamos. Si nosotros tenemos un pastoreo y entramos a pastorear con 5.000 kilos de materia seca por hectárea, la digestibilidad promedio, por supuesto, va a depender de las forrajeras que tengamos, pero vamos a manejarnos con promedio. La digestibilidad promedio va a ser de un 50 a un 60%, la proteína bruta promedio va a ser de un 10 a un 15%, la energía digestiva va a ser de 1.600 a 1.800 megacalorías por kilo de materia seca, y la eficiencia de pastoreo va a ser un 50%, porque va a ser enorme el desperdicio cuando entramos a pastorear con hacienda. Esto lo definimos como un manejo para un rodeo de cría. Sigamos. Ahora, si en lugar de entrar con esos 5.000 kilos de materia seca, hacemos 2 pastoreos de 2.500 kilos por hectárea, vamos a aumentar la digestibilidad en esos 2 pastoreos a un 60-70%, la proteína bruta va a aumentar a un 15 un 20%, la energía digestible a 2.000-2.300 megacalorías, y la eficiencia del pastoreo va a ser de un 70%. Entonces, este es el manejo que hacemos nosotros. Es un manejo para un rodeo de cría más eficiente, donde podemos hacer recría en el pastizal natural, e incluso si queremos, podemos hacer invernada, podemos hacer engorde. Sigamos. Entonces, vemos esta foto que es un pastizal natural. Sigamos. Pero esto también es pastizal natural. Sigamos. Esto también es pastizal natural. Sigamos. Esto también es pastizal natural, pero con manejos distintos. Y mostremos la que sigue. Esto es en el potro. Un potrero les va a figurar a ustedes como pastizal natural mejorado. El año pasado, donde se pastoreó en otoño, se fertilizó y después se difirió. Estamos ahí antes de la entrada de las vacas. Aquí entraron las vacas una vez que iban pariendo, entonces entraban las vacas paridas a pastorear este pastizal diferido. Después lo vamos a ver este año en la grabación. Sigamos. Un concepto por ahí que en general no se habla de lo que no se ve, ¿no? Y es el tema de materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo nos da fertilidad. ¿Por qué? Porque no solo nos aporta nutrientes, sino que nos aporta factores de crecimiento para las plantas. Y estructura que significa que agrega las partículas de arcilla, limo y arena, de manera de mejorar la porosidad y el pasaje de agua y de aire al suelo. Todo el mundo hoy habla de carbono. Nosotros preferimos seguir hablando de materia orgánica porque realmente nos da un concepto más neto de realmente de qué se trata. Sigamos. Este es un trabajo, porque ¿de dónde viene la formación de la materia orgánica estable del suelo? ¿Cuál es la materia orgánica estable? Aquella que está agregada con las partículas del suelo. Se hizo un estudio conjunto de la Facultad de Agronomía, UBA, el INTA, CONICET, la Universidad de Mar del Plata y el Stanford, donde se midió de dónde provenía esta materia orgánica. Se trabajó incluso con radioisótopos durante 3 años, y de ahí se determinó el 46% de la materia orgánica del suelo viene de la rizodeposición. ¿Qué es esto? Exudados de las raíces, que fundamentalmente son sustancias azucaradas que incentivan
la producción de la flora y fauna del suelo, y es lo que aporta la materia orgánica estable. Fíjense, determinaron que las raíces y la parte aérea aportaron a esa fracción solo el 9 y el 7% respectivamente. Entonces, si bien esto no se hizo para forrajicultura, se hizo para agricultura, es una de las razones de por qué se hacen los cultivos intercalares en relación a los cultivos de cosecha, no solamente para usar menos herbicidas en el control de malezas, sino porque realmente se determinó que teniendo una cubierta verde entre medio de dos cultivos, tenemos una mayor deposición de materia orgánica estable. Esto lo tenemos que asimilar a lo que pasa con el manejo de la forrajicultura. O sea, acá determinado que es más importante realmente tener raíces aportando exudados que rastrojos. Sigamos. Pero bueno, veamos en qué nos incide a nosotros en lo que es forrajicultura. Poa ligularis es la última especie invernal, a medida que vamos hacia el oeste, es la última especie invernal que vamos a encontrar en el país, se encuentra en San Luis. Fíjense, acá tenemos esto, se midió allá en San Luis, donde tenemos un pastoreo continuo, uno estacional. ¿Qué significa estacional? Allá los establecimientos son muy grandes, hay establecimientos de hasta 50.000 hectáreas, donde, bueno, la rotación por ahí es por estación, no es como la conocemos acá. Y el rotativo, que es un poco por ahí, hace un rotativo cada mes o cada 2 meses, entonces ya no es estacional. Bueno, tenemos por un lado el diámetro, lo que se midió acá es planta por planta. Tenemos un diámetro de corona que nos da la idea de cómo es la mata que se forma, el peso de la planta. Fíjense, a medida que pasamos continuo a estacional es mejor, si pasamos a estacional rotativo es mejor. Pero lo fundamental y que está relacionado con lo que vimos antes, es el peso de la raíz. Fíjense, cuando pasamos de continuo a estacional, se duplica la cantidad de raíces y aumenta más cuando implementamos pastoreo rotativo. Entonces, relacionen esto con los exudados, el aporte de la materia orgánica, y no solamente eso, sino que estas plantas van a ser más resistentes a la sequía. Entonces, les estamos mostrando un poco lo que no se ve, y en general lo que no se ve no se habla. Nosotros lo hablamos. Sigamos. Lo primero es dividir. Dividir ya sabemos todos que amplía la producción forrajera del campo, pero no es dividir de cualquier manera. Y en general, lo que tiene que ir, las divisiones que hagamos, es acompañadas del agua, y una cantidad de agua suficiente para que puedan tomar todos los animales, no poner un bebederito como está ahí, y por ahí tenemos 50 vacas para pastorear. Y la otra cosa fundamental es lo que se ve allá al fondo, el tema de sombra. Incide enormemente los periodos de calor en relación a lo que es la preñez de las vacas. Entonces realmente debería ir acompañado todo. División, agua y sombra. Sigamos. Pero bueno, como dijimos, los pastos no son todos iguales. Sigamos. Los sistemas pastoreo tienen un problema, en general cuando se hace un rotativo, manejan a todos los pastos por igual. Sigamos. Manejar el pastoreo, ¿qué significa? Para lograr un buen rebrote tenemos que tener en cuenta las yemas, por las cuales se va creciendo la mata, ¿qué remanente nos queda verde para que fotosintetice y produzca azúcares? A partir de eso crecen las plantas, y las reservas que tiene la planta para poder rebrotar en caso de que sean necesarias. Sigamos. Fíjense, no me voy a meter a describir todo esto, porque si no estamos en una clase, pero fíjense que nosotros, a lo que es gramíneas, fundamentalmente, las dividimos en zonas. Tenemos una zona 1, que son las hojas, y lo ideal para obtener el mayor rebrote, el más rápido, sería comer esa zona solamente. ¿Por qué? Porque la zona 2 es de donde crecen las hojas.
O sea, si nosotros comemos solamente la zona 1, el rebrote va a ser súper rápido porque simplemente es alargamiento de hojas. A medida que vamos consumiendo más abajo, tarda más el rebrote. Sigamos. Entonces lo que vamos a tener es esto. Si comemos de forma adecuada, vamos a tardar menos tiempo en volver a pastorear que si consumimos demasiado la forrajera. Sigamos. ¿Cuándo comer el pasto? Bueno, sigamos. Nosotros lo que vimos, a diferencia de lo que se propone, tomamos Guasén, realmente fue el gran maestro, pero vimos que hay diferencias en cuanto a cómo manejar las diferentes forrajeras. Tenemos forrajeras altas, intermedias y rastreras. Para que tengan una idea, sin ir al pastizal natural, a pesar que en la zona las tenemos pastizal natural, ¿no? Pero si tenemos una avena, para que tengan una idea, es una forrajera alta. Si tenemos raíz, es una forrajera intermedia. Y acuérdense que lo que dijimos es que tratamos de mantener, sin consumir, ese remanente de hoja. O sea, cuando salimos, quede el potrero verde porque quedó el remanente de hoja. Entonces, la forrajera alta, para un manejo adecuado, entramos con 2 puños de forraje y salimos con 1 puño. Las intermedias entramos con 1,5 puños y salimos con medio puño. Y las forrajeras rastreras, que son más bajas, entramos con 1 puño y salimos con 2 dedos. Ahí con ese puño, medio puño y 2 dedos, vamos a dejar ese remanente de crecimiento de las hojas para cada forrajera de acuerdo al tamaño. ¿Y por qué la entrada en los 2 puños, 1,5 puños y 1 puño? Es porque ahí es cuando se empiezan a cerrar las hojas y a superponer las hojas unas con otras. Y va a ser diferente de acuerdo a la forrajera. Sigamos. Fíjense, esto es importante. Acá tenemos la curva de crecimiento del pasto, donde 0 es que no dejamos nada, va a rebrotar a partir de las reservas muy lentamente hasta que tiene algo de hoja, y entonces el crecimiento se hace más rápido hasta que llega un momento que vuelve a ser el crecimiento lento. Le pusimos un número, porque esto va a depender de la forrajera que tengamos en cuenta. Le pusimos, por un lado tenemos los kilos de hierba verde, y por el otro lado tenemos los días desde que partimos, ¿no? Fíjense, cuando tenemos la primera parte hasta 18 días, en este caso, va a estar creciendo a 1.600 kilos de materia verde por hectárea. Cuando nosotros pasamos de esos 18 hasta 36, que es el crecimiento rápido, vamos a pasar a 3.200 kilos. Y cuando nos pasamos del pastoreo, bajamos a 960. O sea, que cuando el pasto, cuando la pastura, el pastizal natural o lo que fuere, está pasado, el crecimiento va a ser inferior que si está sobrepastoreado. Y esto es importante porque en general no se dice. O sea, ese 18 y 36 representa para lo que vimos antes, 18 es el puño o el puño y medio, 36 son los 2 puños, perdón, 18 es el puño o el medio puño, 36 son los 2 puños o el puño y medio. Entonces fíjense la importancia no solo de volver antes, sino que aumentamos la producción de materia seca haciendo un adecuado pastoreo. Sigamos. Bueno, acá tenemos para que vean una foto, digamos, esto es cebadilla criolla, se imaginarán, recontrapasada, donde tenemos superposición de hojas. Entonces hay hojas que no reciben luz, por lo cual no fotosintetizan. Sigamos la que sigue. Pero vemos que realmente no era cebadilla, sino que era cebadilla con trébol blanco. Las dos leguminosas que tenemos por excelencia en nuestro pastizal son trébol blanco y lotus tenuis. Las dos requieren luz para tener un desarrollo adecuado. O sea que si nosotros manejamos de esta manera, como vemos este potrero, el trébol blanco ese está tratando de ver cómo sobrevive. Sigamos.
O sea, acá tenemos, para ver, en un lado está pasado, en el otro le falta porque todavía no tenemos superposición de hojas en las líneas contiguas. Sigamos. Acá tenemos un pastizal naturalizado con festuca, donde vemos la entrada cuando empiezan a superponerse las hojas de las plantas contiguas y la salida cuando queda un remanente verde en la franja. Sigamos. Entonces, básicamente, si no respetamos los tiempos mínimos de descanso, las plantas no se recuperan bien, van perdiendo fuerza y se produce mortandad de plantas. Sigamos. En el caso del pastizal natural, esto lo que provoca es un deterioro de la condición, de la composición botánica. Entonces, fíjense, pasamos de excelente en la izquierda a pobre en la derecha, donde tenemos especies clasificadas en 3, tenemos especies decrecientes o deseables, las que tenemos en la línea partida color ladrillo, que esas con un desmanejo, con un sobrepastoreo, son las primeras que van desapareciendo porque son las de mejor calidad, las de mayor producción y las que la vaca va a ir a buscar cada vez que empiezan a rebotar un poco. Después tenemos crecientes o menos deseables que ocupan el lugar que van dejando las otras que se mueren, ¿no? Pero tienen menor calidad y menor producción que las otras, las que van ocupando el lugar, hasta que en un momento también empiezan a desaparecer. Y tenemos plantas invasoras o indeseables hasta que pasamos de un pastizal excelente con un 80% de especies decrecientes y un 20% de crecientes, a un pastizal pobre con un 80% de invasoras y con un 20% de especies crecientes. ¿Se imaginan que la calidad del pastizal y la producción anual no es la misma en un lado o en otro? Y esto depende del manejo que hacemos nosotros. O dejamos que lo maneje la vaca, o lo empezamos a manejar nosotros para mantener la condición del pastizal. Sigamos. Pero bueno, nosotros dentro de la zona, por fortuna, tenemos especies de invierno y especies de verano. Ahí tienen los ciclos. Sigamos. Entonces, no podemos favorecer a todas. Lo que tratamos de hacer es favorecer a las especies de invierno en las zonas altas del campo. ¿Por qué? Porque tenemos mayor piso en invierno, menor probabilidad de inundación, y favorecer a especies de verano en las zonas bajas del campo, porque tenemos mayor nivel de humedad y menor afectación en las sequías. Sigamos. Pero bueno, no nos vamos a fijar tampoco en todas las especies. En cada potrero vamos a ver lo que nosotros llamamos especies claves de manejo. ¿Cuáles son? Aquellas que tienen alto potencial de producción de forraje, buena calidad y preferencia por el animal, buena distribución actual o potencial y preferentemente de ciclo perenne. Eso hay que verlo potrero por potrero. O sea, ya vimos que en la parte alta favorecemos la de invierno, en la parte baja la de verano, pero después hay que ver en cada potrero cuáles son las especies que realmente tenemos. Sigamos. Ahí tienen un cuadro que se los dejo para que lo vean, de cuáles podrían llegar a ser las especies claves posibles para la zona, dividida según ambiente, según cada ambiente es una comunidad de pastizal. Sigamos. Pero bueno, aparte de pastizal, una cosa que tenemos diferencial con respecto a las pasturas es que en algún momento tenemos que tratar de resembrar. Entonces, permitir que las plantas produzcan semillas para asegurar su propagación. Sigamos. También tenemos que tener en cuenta, digamos, de vuelta, vamos a tratar de favorecer a las de invierno en las zonas altas, a las de verano en las zonas bajas. Sigamos. Ahí tenemos, para que vean una foto, plumerillo semillado. Sigamos. Chaetotrophis semillado no es muy conocida porque con el desmanejo desapareció. Esta es una especie muy importante, incluso de suelos alcalinos salinos. Sigamos. Y acá vamos a ver un ejemplo, en un ensayo que hicimos nosotros, de ver cómo sería el descanso para el Reirás, que los que más conocemos, ¿no? Reirás criollo,
fíjense, donde lo que medimos es la cantidad de plantas por metro cuadrado al otoño siguiente de que se dejó semillar. Partimos de 9.800 plantas por metro cuadrado, una cantidad enorme. Calculen ustedes un verdeo, buscamos tener 600 plantas por metro cuadrado. Sin corte, al segundo otoño tuvimos 15.000, después 10.000, o sea, se mantiene la densidad. Cuando cortamos el 1 de octubre, se mantiene más o menos 9.800, 10.000, 9.500. Cuando cortamos el 20 de octubre, también más o menos se mantuvo 9.800, 10.000, o sea, se corta y se deja semillar. Hay menor producción de semilla, pero seguimos manteniendo la densidad. Cuando el corte es el 10 de noviembre, ya empezamos a bajar. O sea, el 10 de noviembre es como si lo hubiéramos comido con la vaca y se dejó semillar. El resto acuérdense que el raíz, una vez que llegó a mediados de diciembre, se seca. Voltea semilla. Bajamos 5.200 y seguimos haciendo ese manejo a 2.800. Por supuesto, cuando hacemos cortes más adelantados, vamos bajando. Si hacemos un corte el 20 de diciembre, nos llevamos toda la semilla. Aún así tenemos plantas de raíz. Tuvimos 510 y 110 plantas por metro cuadrado. Entonces, lo importante primero es que no necesariamente tenemos que dejar semillar a los pastizales todos los años. Acá lo que hay que hacer un seguimiento de las especies clave que nosotros manejamos en el potrero y decir, bueno, mi especie clave en este potrero es cebadilla criolla. ¿Está bajando la densidad de cebadilla criolla? Yo esta primavera dejo semillar para recomponer la densidad. Pero no es necesario dejar semillar siempre. Y fíjense que tampoco es necesario dejar semillar toda una temporada de semillazón. Si seguís César, fíjense que acá lo ideal sería, hacemos el último pastoreo el 20 de octubre y después dejamos semillar el raíz. Con eso mantenemos una densidad enorme. Pero esto lo vamos a hacer si realmente es necesario. Sigamos. Bueno, resumiendo entonces, tenemos que conocer las especies naturales de la zona. Si tenemos que manejar pastizal natural, tenemos que conocer las especies que tenemos. Producción, calidad, preferencia animal, etc. Establecer especies clave de manejo para cada potrero. Adecuar la carga animal de acuerdo a las condiciones del campo natural, porque en la zona tenemos producciones del campo natural de 800 kilos de materia seca a 8.000. ¿Cuál es el que tengo yo en el campo? Y de eso va a depender la cantidad de animales que puedo tener. Apotrerar para lograr un pastoreo uniforme, realizar descansos periódicos para facilitar el rebrote, lo que sería el rotativo, programar descansos oportunos para permitir la resiembra de las especies deseables, si es necesario, y bueno, el manejo de pastizal natural es una de las técnicas que tenemos que aplicar para la producción de carne. Sigamos. Es la última, acuérdense que un buen manejo permite mejorar la rentabilidad. Acá lo que vamos es a ganar plata. Bueno, sí. Mientras tanto vamos a ir preparando la otra presentación. Ahí estaba. Había una pregunta quizás para Matías, mientras preparamos la presentación que nos queda. Tenía que ver con la fecha de lo que había presentado, ¿no? Desde cuándo hasta qué, desde hasta, ¿no? Decían, se realizó el ensayo o la medición en el campo de las brisas. No sé si por ahí, Matías, mientras preparamos, queremos comentarlo. Mirá, no es un ensayo, es un ejemplo de manejo que lleva desde el año 2022 y sobre todo el 2022 que fue el más seco y el 2021. Este ejemplo de manejo está ligado a la producción de carne en plena sequía. El 2022 fue mucho más seco que el anterior y ligado a la cuestión comercial. Porque esto es un establecimiento que está ligado a la producción.
Es por eso que Matías estableció el índice de eficiencia de stock. O sea, yo voy a hablar de 1.8 vacas por hectárea, no me dice absolutamente nada. El índice de eficiencia de stock me está diciendo, me está enlazando todos los índices de procreo, de destete y peso de destete. ¿Sí? Y después él les habló de lo que es la ganancia en recría, que fueron por 6 meses 500 gramos para ganar 90 kilos de peso, y eso hace, junto con las vacas de refugio, que salieron como consumo, no gordas, consumo, empulpadas, para obtener esa cantidad de kilos por hectárea que él les relató. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí estaba entrando en calor Carlos y después respondiendo a la pregunta que llegaba por el chat. Bueno, comparto, si te parece, tu presentación. Como decíamos al inicio, Carlos también es docente de la Universidad de Lomas de Zamora. Tenemos, a ver si no me equivocamos, es esta. No, ahí estamos, perdoné. Ahora que tenemos varias ventanas y tenemos que ir cerrando algunas, ya lo ponemos, disculpen la demora. Bueno, a ver si ahora tenemos suerte. Producción de carne, ahí está. Ahí se está viendo, vamos a poner Bien. para compartir. No están viendo la pantalla, ahí estás viendo la pantalla completa, todavía no. No la veo. No lo veo. Acá está. Ahora vamos a... Sí, Les pedimos un segundito que ya lo resolvemos. Así podemos verlo bien, si no se va a ver la pantalla reducida y... Pues ahora vamos de nuevo. Ahora está. Ahí estamos. Ahora sí, Carlos, ¿vos la podés ver ahí? perfecto. Perfecto. Bueno, si te parece, arrancamos. Dale. Como decía, este es un ejemplo de manejo en plena sequía, en un establecimiento ubicado en la cuenca del Salado, partido de San Miguel del Monte. Lo que queremos resaltar es que no todos los manejos son iguales para todos los establecimientos, aunque estén en la misma zona. Aquí lo que contemplamos nosotros fue una factibilidad basada en las instalaciones y, en segundo lugar, el personal. Aquí debemos destacar que el personal son los dueños del campo y realmente siguieron al pie de la letra todo lo que habíamos conversado y las instrucciones, por eso se pudo arribar a este tipo de manejo en esta situación. Cada establecimiento tiene su análisis de factibilidad y su variabilidad, ¿cierto? He de resaltar que nosotros en este caso tuvimos que monitorear todo el tiempo cada una de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, como ejemplo, nosotros decidimos hacer silos. MOA no decidimos hacer porque ya tenemos experiencia que en plena sequía, donde no llueve, la MOA rinde 1 o 2 rollos por hectárea. Decidimos hacer silo y de sorgo. El silo, el material que habíamos programado para silaje, que es un doble propósito, silero, bueno, se incendió porque estaba cerca de la ruta y tuvimos que cambiar por el que consideramos que era forrajero, que, como ustedes saben, no genera grano. Ese es el silaje que las vacas están comiendo en este momento, por supuesto, con el concepto de buscar volumen, porque lo que hacía falta en el invierno era volumen. Y por otro lado, como vamos a aplicar acá, hicimos un manejo estricto de cada una de las categorías, tanto de las vacas como posteriormente de la ternerada y al pie de la madre y al destete. No utilizamos, como mucho se hablaba, del destete precoz. ¿Por qué? Porque lo conocemos de tantos años de estar en la zona de Torquín, zona semiárida, que todos los años obligadamente debíamos hacer destete precoz, pero para eso teníamos personal entrenado e instalaciones.
Aparte, el destete precoz tiene un costo importante. El router debe estar alrededor de los 180.000 pesos la tonelada. Las instalaciones tienen que ser especiales, no pueden ser las instalaciones que normalmente se utilizan para sanidad, y el personal obviamente muy especializado. Entonces la decisión fue paso a paso ir llevando este proceso para desembarcar en la mejor producción en kilos de carne, pero buscando los mejores precios del mercado. Tengan en cuenta que el año pasado el precio del ternero estaba en 350 pesos por kilo vivo. ¿Y por qué? Por exceso de oferta. ¿Por qué? Y por falta de forraje. Este año recién ahora está repuntando hasta en los 1.000 pesos, perdón, por kilo, en ternero de 150 kilos, y en 930, 940 en ternero de 300 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado está demandando animales pesados. Entonces, lo que se buscó fue todo, en todo ese contexto, manejar toda la categoría. Y este manejo en especial, donde vuelvo a repetir, no es un manejo homogéneo para todos los campos, porque cada campo tiene su situación, pero sí respetando los requerimientos de cada una de las categorías. Si querés, pasamos al siguiente. Bueno, acá donde decimos que arranca la cuestión nosotros. Estamos hablando que esto fue 2021, 2022, fundamentalmente, que fue el año seco. Obviamente que al momento del servicio en octubre las vacas estaban con ternero al pie. ¿Qué decimos nosotros? Generalmente el servicio, porque lo vemos generalmente, se descuida. El servicio es donde se empieza a jugar el partido. Si el servicio no se observa y no se monitorea, el problema más grande lo tenemos una vez que termina el servicio a los 60 días, que se realiza el tacto, y donde el veterinario nos está entregando el certificado de función prácticamente. A eso no hay que llegar. Por eso, cuando hablamos de servicio, hay un montón de cuestiones que podemos hablar, principalmente lo que vamos a ver ahora, la condición corporal de las vacas, porque es la primera barrera. Si la vaca no tiene una condición corporal de 3,5, en una escala de 1 a 5, los porcentajes de preñez van a ser bajos, por lo menos en lo que es cabeza de parición, que es lo más preciado que tiene un rodeo de cría. ¿Por qué es lo más preciado? Y porque esa vaca, si va a parir en julio, en enero ya se desteta y ya puede restringirse. ¿Qué quiere decir? Que consume menos forraje de menos calidad, guardando el forraje para cuando ella lo va a necesitar en el invierno. Por tanto, lograr cabezas de parición es fundamental. Otro error que se comete es, se arranca el servicio con terneros de 2 y 3 meses, donde el celo es escaso, la oferta de celo es escasa, y se agrega la dosis del 3 al 4% de toros, y eso crea problemas. ¿Por qué? Porque hay baja oferta, hay toros dominantes, toros lastimados, y empiezan los problemas. Si querés pasar. Lo primero es esto. Esta es la primera barrera. Contra esto no hay nada. Es la condición corporal. Por eso hay que, en el momento del servicio, que es donde nosotros insistimos, es donde se hace el análisis de condición corporal. Que se hace en la manga, como se hace cualquier tratamiento previo al servicio, por ejemplo, a la aplicación de cobre. De manera que las vacas que no tienen condición corporal, esas vacas deben, obviamente, entrar en una segunda etapa del servicio, porque no tiene sentido, porque no van a preñar. O sea, esta cuestión es fundamental de cómo viene el bovino hembra al momento del servicio, porque esta es la primera barrera que vamos a tener para que la eficiencia sea baja en cuanto a un porcentaje de preñez total, o por lo menos en lo que se espera que sea un 60 o un 70% de preñeces en el primer mes de servicio. ¿Para qué? Para lograr cabeza de parición. Cuando uno logra cabeza de parición, no solamente puede restringir la vaca a partir de enero, sino que ese ternero se puede llegar a vender en situaciones normales, no como fue en el año 2022, a partir de enero con altos precios. ¿Por qué? Porque a partir de octubre y noviembre, la oferta de terneros es baja. ¿Y cuándo empieza a bajar el precio? A partir de marzo, donde los criadores se quedan sin forraje, aumenta la oferta porque mandan al mercado y ese precio baja. Particularmente en el 2022 se dio todo el tiempo esto último que dije. ¿Por qué? Porque no hubo forraje. Pero con manejo, esta situación se podía superar. O sea, se vendieron terneros livianos de 150 kilos, 140 kilos, a un precio de 350 pesos. Eso es quebranto económico para un establecimiento. Sí. Bueno, ese es un ejemplo. Eso es vaca seca,
destetada, y lo que ven ahí, que parece todo pelado, eso fue un sorgo diferido que después lo van a ver en las filmaciones. Ese sorgo es un doble propósito, azucarado con algo de BMR. Hoy los sorgos tienen un montón, los materiales tienen un montón de características favorables, y es así como tiene que quedar el potrero. La nada misma. Fíjense los bosteos, unos cercanos a nosotros. En un sorgo diferido la eficiencia de cosecha es máxima. ¿Por qué? Porque el pastoreo frontal es lo mismo que estuviera levantando grano una cosechadora. Y fíjense la condición corporal que tiene la vaca. O sea, el sorgo diferido, ¿qué es lo que hace? Si la vaca seca entra con una condición corporal 3,5, es como una fotocopiadora. Sale aparición, antes de la aparición, con 3,5. Y ese es el objetivo. De manera que ese sorgo diferido me permite utilizar esta categoría que está en restricción, que me permite consumir un 30% menos de forraje y de menos calidad que cuando la misma va a parir. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, por eso el monitoreo de servicio y los registros. Nosotros insistimos con esto. Las vacas deben estar caravaneadas y el recorredor no le vamos a pedir como en un tambo que detecte todos los celos, pero por lo menos con que detecte el 10% por día. Nos vamos dando cuenta cómo es la cuestión y previendo cuál va a ser la cabeza de parición o la cola de parición. Y aparte, otra cuestión, es importante al tomar los registros de caravanas que se puedan ver, se ven las repetidoras, pues siempre hay repetidoras. Pero no es lo mismo que de 10 vacas detectadas, repita una a que repita 9. Ahí sí es donde se empieza a trabajar para ver si el problema es con toros sanitarios, y como dijimos anteriormente, ya ha superado el análisis de condición corporal. Lo explico porque muchas veces la condición corporal se hace al tacto, y ahí no tiene sentido. La condición corporal se tiene que hacer al servicio. Ese es el momento clave en el cual la condición corporal de la vaca tiene que ser buena para tener un celo inmediato y llegar a buenas preñeces y a preñeces de cabeza. Este año, hablando con los colegas veterinarios, los porcentajes de preñez anduvieron en el 50-60%. Fueron bastante bajos. Y eso por la condición corporal, primero, del bovino al momento de entrar en el servicio. Por eso, monitoreo del servicio y registros. Tomar nota, anotar. Eso es fundamental. En cría no se acostumbra, pero es fundamental hacerlo. Es hacerlo porque en cría estamos hablando de sanidad, alimentación y nutrición, y reproducción y manejo. Prácticamente lo mismo que en un tambo, pero con mucho más animal. Sí. Bueno, el objetivo sustancial, obviamente, es un alto porcentaje de preñez, pero tener la máxima cabeza, digamos, de preñez o de parición. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, todos los vientres que parieron en un principio, en julio, obviamente al otro año van a tener una ventaja comparativa, van a tener un ternero de 3 meses que les va a permitir, pasado el puerperio, nuevamente poder ciclar y tener siempre rodeo de cabeza apareciendo. Sabemos que las que son de cola, en un momento van a quedar vacías. ¿Por qué? Porque las de cabeza no solamente están comiendo el mejor forraje, que es el de primavera, sino que tienen temperaturas, o sea, un índice ITH, temperatura humedad, bastante bajo, cosa que no lo tienen las vacas de cola de parición, que ya están llegando a fin de diciembre con un ternero de 3 meses, con un ITH alto y con forraje que ya empiezan a perder calidad porque entran en la fase reproductiva. Con lo cual esas vacas, al tener una sola posibilidad de tener un solo celo, es muy probable que un porcentaje alto quede en vacío. Sí. Bueno, la restricción alimentaria de los vientres detectados nos permite ahorrar forraje para lo que es la parte invernal. Imaginemos un campo natural de festuca o podemos hablar de arregraz o cebadilla. Con esa curva de otoño no se toca gracias a que esta vaca está en restricción y se la puede restringir, por ejemplo, en un sorgo diferido, y todo ese forraje pasa al invierno. Obviamente pierde algo de calidad, pero la vaca de cría pide volumen, pide un 12 o un 13% de proteínas y más o menos unos 19 megacalorías hasta 23, 24 el pico de lactancia. Sí. Una cosa que quiero resaltar es como cuando se hace el tacto. A ver, preñada vacía no significa mucho. Lo que se hace y lo que se tiene que hacer
dentro de las preñadas es por lo menos cabeza y cola de parición. ¿Por qué? Porque eso me va a decir cómo tengo que manejar el forraje el año que viene. No es lo mismo que tenga un 100% de cabeza de aparición, de manera que voy a tener que tener en cuenta y medir la cantidad de forraje que voy a tener en julio, momento de la aparición, que tenga el 100% de cola, que van a estar pariendo en primavera. O sea, el tacto es cabeza y se puede hacer cuerpo y cola. Y se clasifica dejando cola entera, porque es cabeza, y cola cejeada, o sea, se corta la mitad de la cola dejando un penacho para lo que es cola de aparición. Y lo que se identifica como cola de aparición, que va a parir tarde, se puede manejar para hacerla preñar con un destete provisorio, con distintas cuestiones y darle los mejores potreos para que lograr que esa parte del rodeo que es de cola de aparición puedan llegar a preñarse y, bueno, aumentar el porcentaje general de preñez. Bueno, eso ya lo mostramos, eso es restricción alimentaria, ese es un sorgo, y fíjense la manera con la cual está comido, que es así como está comido. Muchas veces se ven los sorgos, se ven los tallos no tienen que estar, se tiene que comer todo. Y eso permite que el animal se mantenga. O sea, el animal gana 200 gramos por día, que lo pierde en el día. ¿Por qué? Porque lo usa para mantenimiento. Si yo estoy hablando de 22, 23 megacalorías para una vaca en lactancia, acá hablo solamente de 12. 10, 11 o 12 megacalorías. Sí. Lo mismo. Apenas se ven algunos tallos, obviamente alguna pérdida hay, pero es mínima. La pérdida en un sorgo diferido es muchísimo menor que en un sorgo forrajero verde, es muchísimo menor. Estamos hablando de, en este caso fueron más o menos 10 vacas por hectárea por más de 90 días. Se rindió bastante bien. Calculen que se sembró en plena seca. Este sorgo se sembró en convencional, y empezó a repechar, como se siembra a una densidad baja, porque la idea es que empiece a repechar, para empezar a comer en mayo, empezó a repechar con las pocas lluvias que hubo, y bueno, se pudo obtener ese rendimiento. Los maíces que se han hecho en otros lugares para silaje fracasaron todos, no superó los 5.000 kilos de materia seca. Acá la cuestión anduvo por encima de los 20.000 kilos de materia seca. Sí. Bueno, la restricción es eso. Esa vaca que ven ahí es la vaca que todavía no parió, y fíjense la condición corporal que tiene. O sea, es una vaca que se la destetó temprano, que es una vaca a término, no temprano, porque es una vaca de cabeza de aparición, y mantiene la condición corporal. De manera que cuando entra, en este caso, vamos a hablar de un verdeo. ¿Y por qué vamos a hablar de un verdeo y no de una pastura? Porque el campo es alquilado. Normalmente ustedes saben que los campos alquilados, por un plazo de 3 años, no se hacen pasturas por el peligro de entrega, ¿cierto? La pastura no se utilizaría correctamente. Sí. Bueno, todos los recursos forrajeros, y en este caso vamos a hacer una mención especial, van a esa avena. Como ven, esa avena tiene un volumen determinado, podemos hablar ahí de 1.500 kilos. En este caso, lo que se hizo, como yo les expliqué hace un ratito, el sorgo que teníamos destinado para picar en un silero, se incendió, estaba pegado a la ruta, y bueno, todos sabemos lo que pasa cuando los potreros están pegados a la ruta en plena sequía. Bueno, se picó un fotosensitivo que estaba destinado a pastoreo. ¿Qué es lo que se hace aquí? Obviamente el fotosensitivo al no tener grano tiene menos calidad, pero se compensa con el pastoreo de avena. Y en este caso, esto es en julio, se hicieron pastoreos de 2 o 3 horas por día. Por eso es importante recalcar el manejo que hizo esta gente, que muchas veces no se puede hacer por tema personal, no porque el sea malo, a veces no está debidamente capacitado, etcétera, etcétera. Ahora, en esta situación, hoy se está pastoreando más de 5 horas. ¿Por qué? Pues ya los días son más largos, algunas lluvias se anuncian mañana, con lo cual la avena ya empieza a tirar bastante bien. O sea que lo que se busca acá es mantener la condición corporal, que la pierde en los primeros 15 días, porque el animal, por una cuestión lógica, deprime su consumo por la lactancia, pero lo recupera a los 15 días, con la idea de llegar a octubre, o septiembre, porque acá a veces se adelanta el servicio, para obtener una muy buena cabeza de aparición. Sí. Bueno, ese es el silaje que se hizo. Ese es un sorgo fotosensitivo por el motivo que yo les expliqué. Y ese sorgo fotosensitivo
¿Por qué se decidió picar? Porque el silaje tiene el concepto fundamental, el primero es el volumen. Y como acá ya se dijo que decidimos no hacer MOA, por lo que ya sabemos, ya nos pasó muchos años en Torquín, que hacíamos mijo, y arrancaba perfecto, y después se corta la lluvia, y después salen 2 rollos por hectárea que no se pueden hacer por el costo que tienen. Entonces se buscó tener volumen, lo que queríamos era volumen. Y bueno, el volumen ahí se obtuvo, y se corrige la calidad con los pastoreos complementarios de avena. Sí. El tacto rectal, lo volvemos a repetir, es para programar las reservas de forraje. Por eso, sí, adelante. Por eso el objetivo es ganar, tener terneros de cuerpo y cola de parición al destete, con el objetivo de ganar kilogramos. Y por una cuestión comercial también. ¿Por qué? Porque la cabeza, como dijimos, en años normales, no, este no es un año normal, y el anterior menos, normalmente a partir de septiembre-octubre empiezan a tener altos valores, porque los feedlots se vacían y empiezan o sea, la oferta es escasa y el precio aumenta. No fue el caso del año pasado. Por eso, en este caso lo que decidimos, en un sistema de recría, que decidimos hacer con avena y algo de grano, como les vamos a mostrar, es ganar 500 gramos día en toda la ternerada durante 6 meses para sacar esos terneros con 250, 260 kilos y 240 de promedio. Ese sería el máximo, 240 de promedio. Normalmente, el mercado, el que sabe de mercado, sabe que a partir de octubre, la tablita que se le dice por castigo, por exceso, por tener terneros pesados, no es la misma que se tiene a partir de marzo. ¿Por qué? Porque no hay ternero. Y muchas veces el pilot prefiere un ternero más pesado para cortar el ciclo. En este caso, hoy estábamos viendo en mercado un ternero de 150 kilos, vale 1.000 pesos, y un ternero de 270 o 180 kilos, 940. O sea que está mucho a favor del ternero pesado, porque el castigo por exceso de peso es, digamos, poco. Sí. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo se hizo esta recría para ganar esos 90 kilos? Con verdeo y o pastura, teníamos una festuca que aplicamos urea, con la esperanza, aclaramos que nosotros nos manejamos con los pronósticos que nos dan los pronosticadores. Lamentablemente, lo que se dijo que a partir de otoño las lluvias iban a ser incesantes, por eso nosotros hicimos verdeos sobre potreros compactados, o sea, indirectas, lo que todos sabemos que no se hace, porque ¿qué pasa? Si hacemos convencional perdemos toda la humedad. Y aparte lo hicimos en directa para no perder piso, porque a una avena hay que entrarle todas las veces que se pueda. Más con un ternero que requiere proteína y digestibilidad. Bueno, no se dio el caso, sin embargo las avenas tiraron regularmente bien, a pesar de la falta de lluvia, y se hizo con una suplementación estratégica. Recordemos que no tenemos grano, no tenemos rollos. Hoy un rollo vale 90 pesos por kilo de materia seca, está en el orden de los 50.000 pesos, rollo de compra. En este caso no utilizamos rollos, lo que utilizamos fue grano. En un principio grano entero colorado, como sabemos los terneros lo llegan a partir en parte, y en este momento se está utilizando, como lo van a ver en alguna imagen, una mezcla de 80% de grano partido maíz con pele de soja, para dar algo de proteína. En este momento, los terneros de cabeza, en búsqueda de más precio, se han apartado en un rodeo de recría 1, que están comiendo una avena con toda la suplementación estratégica, y los terneros que vienen atrás, que están en 190, 200 kilos, están pastoreando avena para entrar al segundo ciclo de una suplementación estratégica y sacarlos con alto precio. Sí. Esa es la avena. Como ven, es una avena hecha en directa. Ahí se ve el rastrojo de lo que era anterior, que era un sorgo forrajero que se utilizó en el año anterior. Una avena, obviamente, que ya lleva el segundo pastoreo. Y como vale la pena resaltar, esto solamente se hace con voluntad y de la gente que trabaja las instrucciones que nosotros le damos, o las ideas que le damos. Esto en un momento se hacían pastoreos de 2 horas con algo de grano. Ahora, como dijimos, se está extendiendo más tiempo porque los días son más largos y aparentemente alguna lluvia va a caer. Sí.
Bueno, ahí es donde se guarda el grano. Ahí, en ese caso está el último alimento que estamos hablando, que es el alimento que tiene 80% de maíz aplastado, casi picado, casi un barrido, digamos, con un 20% de un pele de soja. Hoy, aclaro que maíz no se consigue, los rendimientos de maíz fueron pésimos, los rendimientos de soja fueron peores, en muchos establecimientos la soja se comió con la hacienda, y eso en casos particulares de mixtos, pero en establecimientos donde se hizo siembra parcería, bueno, al no levantar la soja, muchos productores que eran los dueños del campo utilizaron la soja para pastoreo. O sea que es escasa la producción de grano, y hoy el costo del maíz está en el orden de los 60.000 pesos la tonelada, el último que se supo de pizarra, pero aún así no se consigue. Sí. Bueno, ese es el sí autoconsumo, con el grano entero de maíz colorado, que se dio en un principio, ¿sí? El consumo acá se regula por tiempo, acá no utilizamos reductores de consumo, como el cloruro de sodio, se daba por un tiempo determinado, eran más o menos media hora, consumían, se calculaba la cantidad que consumían, y después hacían pastoreo de avena para dar fuente de proteína. Sí. Ese es el último alimento del que se está dando ahora, como ven, grano de maíz partido, con algo de pele de soja para dar proteína y energía, que es lo que requiere esta categoría, para tener, insisto, una ganancia de 500 gramos día. Eso fue lo que buscamos, no más que eso. No menos de 300 gramos día, y no más de 500 por el costo que teníamos, y aparte por el problema de estancamiento que teníamos en la producción de forraje por la falta de lluvia. Insisto, el año 2022 fue muy malo. Se dieron lluvias muy esporádicas, muy erráticas, convectivas. Por ejemplo, la zona de Azul llovió normalmente, de Azul para el lado de Bahía Blanca normalmente, de Azul para el norte prácticamente nada. Y encima por ahí llovía en Cañuelas algo, y en Monte nada, y así. O sea que muy errático todo. Por eso decimos que es un ejemplo de manejo en plena situación de sequía con precios bastante bajos. Sí. Bueno, esos son los terneros de cabeza, en estos momentos que estamos mostrando, son terneros pesados, que estarían próximos a salir, más con el repunte que tuvieron los precios. Calculemos que el año pasado estábamos hablando de 350 a 400 pesos por kilo vivo, con plazos de 90 días. Imagínense con la inflación que hay, dar plazos de 90 días prácticamente regalar la hacienda. Hoy se está vendiendo con plazos de 30 días, que no es lo mismo. Plazo de 30 días de pago es una situación bastante mejorada. Como colorario de esto, lo que sí queremos decir es que hay una pérdida importante. Se habla de 1 millón, calculamos nosotros que son más. 1,5 millones de terneros, más las vacas muertas que hubo, más las vacas que se observan en muchos establecimientos que no tienen condición corporal. Por lo tanto, las preñeces no van a ser muy buenas. Se calcula que la oferta va a ser baja y que los precios, en el caso del criador, tienen que ser altos. Otra cuestión que estuvo en contra es que, insólitamente, el gordo estuvo por encima de la invernada. Porque la invernada generalmente está por encima del gordo. Calculen que alguien que alquila un campo, que lo alquila por kilo por kilo multiplicado por índice novillo, estaba vendiendo un ternero más liviano, o sea, más barato que lo que paga la hectárea de alquiler. O sea, que muchos criadores dejaron de alquilar. Ese es el panorama que ocurrió. Ahora se revirtió, sobre todo porque el gordo bajó a 770, por el bajo consumo que hay en los mostradores, seguramente, pero creemos que la cría en sí misma, lo que es el ternero de invernada, va a tener un horizonte mucho más próspero que el que tuvo en tiempo pasado. ¿Qué va a pasar con el gordo? Obviamente, si no mejora la situación económica, el mostrador va a seguir deprimido. Sin embargo, por la baja oferta que va a haber de terneros, los precios se van a mantener, y si cambian algunas reglas y se abre la exportación, Hilton y 481, cuota 481 de feedlot, creemos que también el gordo va a repuntar. Va a tender a repuntar, porque calculen que la Hilton
se porta solamente lo que es el corto pistola, el resto queda dentro del mercado, o sea que yo creo que la situación puede llegar a ser favorable. La otra cuestión en el ganadero, y eso también lo traemos a colación porque tiene que ver con el manejo. El ganadero tiene ciclos largos, no son ciclos cortos como en agricultura, que son 4 o 5 meses. El ganadero, donde ve en el horizonte lejano que le modifican las reglas de juego, bueno, directamente ya no retiene, no repone, no hace verdeo, bueno, y esa es la cuestión. Y con respecto a esto, lo que sí queremos mencionar es que muchas veces escuchamos que se habla de, cuando se hace un silo, o se hace rollo o verdeo, se habla de costo. Eso es un costo directo, no es un costo fijo. Lo que tiene que hacer el ganadero es justamente superar el costo fijo, que es el personal, el alquiler en tal caso, o todos los costos que genera el establecimiento si es propio. El costo directo se calcula en valores constantes. ¿Cuántos kilos de ternero me sale a hacer una vena y cuántos kilos probablemente puedo sacar de ternero? O sea, no hay que quedarse con esa cuestión. Una cosa es la situación financiera y otra cosa es el cálculo de lo que sería un costo directo, que es exactamente esto. Hacer silaje, hacer verdeo, pastura, por el caso, y anificación. Siempre vamos a hablar que las reservas son caras cuando no se utilizan en forma estratégica. Siempre decimos lo mismo, y lo vemos. Cuando los camiones pasan cargados de rollo, ese productor se fundió, directamente. No hay manera, porque un rollo solamente alimenta 50, 60 vacas. ¿De acuerdo? O sea, el rollo sirve para corregir o para sustituir. Eso se lo explicamos siempre a los alumnos cuando damos clase en las respectivas cátedras, y el productor también es bueno que lo sepa. Sí. Bueno, creo que con esto terminamos. Como dijimos, este es un ejemplo de manejo de un establecimiento en la zona de la Cuenca del Salado, a pocos kilómetros de aquí, en plena sequía, con un castigo tremendo. Creo que en Monte habrán llovido 650 milímetros, más que eso, no llovió, sobre 1200, y sin utilizar herramientas extremas. Y vuelvo a insistir, como es el destete precoz. Nosotros siempre cuando damos charla por el tema de extensión, sobre todo en años de sequía, siempre decimos lo mismo. Y lo tomamos como ejemplo. El precoz es exactamente lo siguiente, para darle un sentido figurado. Es el matafuego que está dentro de un gabinete con el vidrio, de donde dice en caso de incendio rompa el vidrio. El precoz es la última herramienta. O sea, hay un montón de cuestiones a manejar y arranca todo en el servicio, como lo dijimos, y el manejo ligado a los requerimientos de los animales y a las cuestiones comerciales. Nada más. Sí. Bueno, estamos entonces, si no me equivoco, ya vamos promediando un poquito más de hora y media. Tenemos algunas consultas. Sé que estaba Miguel ahí en el chat tomándolas. Si te parece, vamos a hacer la recorrida. Ahí vamos a ver cómo sincronizamos con la recorrida que debe ser filmado, si no me equivoco, corregime Marcelo, ¿no? Pero han estado filmando con el celular distintos ambientes del establecimiento, así que vos me vas a ir indicando No y lo podemos editar, así que la vamos a ir. vamos a ir pasando, no hay problema, están ahí en línea. Y por ahí, sí, Miguel, que estaba en el chat de YouTube, hay 2 o 3 preguntas, toma notas si te parece y después las trasladamos al final de la presentación. Bueno, Si querés, Marcelo, contanos un poquito en resumen, qué es lo que vamos a ver y después vamos a ir pasando una por una. vamos a hacer una recorrida por el potro y por las brisas. O sea, viendo la parte de cría intensiva, los aspectos fundamentales desde ya, y después lo que es la recría de terneros. Nosotros esta filmación la hicimos el jueves 27 de julio. ¿Por qué? Porque quisimos mostrar el establecimiento en el mes más frío, en plena sequía y con las vacas pariendo. Entonces, la recorrida, lo que vamos a mostrar, gracias a la tecnología, nos trasladamos en el tiempo y vamos a mostrar lo que pasó en esa época de julio. Lo primero que vamos a ver es, arrancamos por el potro.
Es el sistema de cría intensiva, vacas, cabezas de parición, el pastoreo de avena. Vamos a ponerlo entonces en pantalla completa, para que puedan verlo bien. Pasá la primera y la segunda, César. Bueno, a ver si ahí se debería estar viendo y le ponemos, son 40 segundos. Bueno, este es el establecimiento del potro. Aquí este es un campo netamente de cría, con una carga de más de una vaca por hectárea. Lo que se está viendo es la avena, el verdeo que se sembró, que se está comiendo por hora, debido a la sequía tremenda que hubo. El volumen alcanzado no fue tan alto. Acá a la izquierda se ven todas las vacas que tienen parida con ternero, que son las vacas que ingresan a la avena por un pastoreo de 3 horas por la tarde, más el silaje que ahora se va a observar allá en la punta. La que sigue son las mismas vacas. Bueno, ahí estas son las vacas de cabeza de parición con la larga, condición corporal está en el orden del 4, 4 y medio, o sea, muy buena condición corporal. El primer lote que pare, y esta vaca consume 3 horas de avena por la tarde y silaje durante el resto del día. Silaje de sorgo, que está embolsado para un autoconsumo, tratando de desparramar la masa ensilada para que todos los animales puedan consumir y no haya competencia. El objetivo es lograr que esta vaca llegue con esta condición corporal, obviamente, a servicio a octubre. Ahora vamos a pasar a ver el silaje para ver la calidad, y finalmente las vacas secas que todavía están pastoreando el sorgo que se sembró para diferirlo. O sea que lo vienen consumiendo hace más de un mes y medio. Ese sorgo en seco es un sorgo, es un doble propósito, con algo de grano para dar calidad. Y la avena no tiene ese volumen, porque acá la sequía sigue azotando, pero bueno, se maneja en un pastoreo por hora, cubriendo el resto con silo. Ya que el establecimiento este año no produjo rollo, debido a lo mismo, a la sequía. Ahora vamos a ver el tema de reserva y silaje de sorgo. Embolsado. Bueno, estamos acá en el potero de pastizal temporal mejorado del potro. Ya con la presentación del ingeniero Oraña, tenemos 4 potreros fijos, que a su vez se subdividen todos en pastorea con alambrado electrificado, haciendo franjas de acuerdo a la necesidad. Los 4 potreros tienen zonas altas y bajas. Estos potreros predomina los suelos altos, si bien hasta tenemos una lagunita, hay también suelos alcalinos, son suelos de cría. Y nosotros, bueno, de acuerdo a lo que explicamos hoy en la presentación del pastizal, tratamos de favorecer en este potrero las especies invernales. En este caso tenemos regas, cebadilla, cebadilla criolla, y después en los manchones alcalinos tenemos centenillo, que es de la familia de la cebada. Todos los años acá no nos manejamos con herbicidas totales. A lo sumo lo que se hace es un control de cardo con herbicidas, nada más. Lo que se hace a la salida de verano, se pastorean las especies de verano para darle luz a las especies de invierno. Cuando vienen las lluvias otoñales, germinan y comienzan a rebrotar. Listo. Pasá, es la continuación de esto. No. Ya. En el establecimiento de las brisas, acá Eso se son las toda brisas. la recría. La cabeza se vendió ya cuando había aumentado el precio ya en febrero, y después el precio obviamente bajó por las condiciones climáticas y por cuestiones naturales que ocurren en el mercado.
partir de abril-mayo con las heladas. Acá lo que vemos es la cola de parición y allá ahora vamos a ver el cuerpo de parición que está consumiendo 2 o 3 horas de avena con un suplemento a base de 80% de grano de maíz partido y 20% de soquilla. Lo que se busca es una ganancia diaria mínima de 300 gramos apuntando a 500. De manera de llegar a mercado con un kilaje aproximado de 250 o 260 kilos, donde se demanda mucho el ternero, normalmente a partir de octubre, con un precio de referencia bastante más alto que el de este momento, estamos en invierno, con baja oferta de pasto y mucha venta de ternero por la cuestión natural de la comida. Esos son los terneros. Sí, pasarlas son los terneros. Seguimos por ahí. Los terneros sobre están acá. El autoconsumo, grano de maíz entero, que el ternero lo parte perfectamente. Es un consumo, acá no hay reductor de consumo, porque es un consumo por horas, nada más, es una hora. Es lo que comen 1 kilo de maíz. Después pasan al concentrado proteico que está en el otro autoconsumo. De esa manera se fija la ganancia de peso de los animales en movimiento, la calidad también en movimiento. De manera que el objetivo buscado con un bajo costo creemos que se va a lograr perfectamente. A ver, mostrame. Esa es la reserva en el pote. No. Está bien, mostrate. Son los terneros de vuelta. Bueno, este es el Estas son las reservas en el y luego, como son pocas todavía, el autoconsumo, van consumiendo el sorgo sintético, que es un sorgo que originalmente se había sembrado con la función de pastoreo, pero debido a las inclemencias climáticas y un incendio que hubo en el potrero donde se había destinado ese sorgo, hubo que cambiar de rumbo y el sorgo forrajero se decidió utilizarlo para tener volumen en el invierno, porque eso es lo más importante, No tiene tanto grano como sí iba a ser el híbrido que se había utilizado para picar, pero tiene volumen y tiene calidad, y eso es lo que tiene. No hay tanto grano. Y la calidad del picado es bastante buena. Una calidad bastante buena. Está bastante bien hecho, con buen largo de fibra, y el animal lo consume bastante bien. Cuando ya el resto de las vacas ya hayan parido, obviamente estos 2,70 metros no van a alcanzar, va a haber competencia, entonces se decidió tirarlo con la horquilla bajo el eléctrico, ya que el campo no tiene maquinaria. La idea original era hacer silo puente, pero bueno, finalmente el contratista no tenía maquinaria como para hacerlo y bueno, se decidió hacer embolsado. Pero para hacer autoconsumo, en este caso se hace porque son pocos animales, pero ya cuando las 160 vacas estén paridas, ya digamos, se va a disponer de medio metro lineal debajo del eléctrico. Ese es el material, y esta es la manera como lo consumen los animales con este eléctrico. Como se indicó, es 1 metro por día que se abre de bolsa. 1 metro por día. Y este es el rodeo. Listo. Muy bien. Nos quedan un par, ¿no? Todavía, así que
¿O me vas guiando? Bueno, acá estamos. Eso, pasá a la que la sigue, parada. porque es la continuación del pastizal y después vemos esa otra. Digamos, este año, debido a la sequía, ya sabíamos que este potrero no lo íbamos a utilizar. El año pasado, en este potrero vinieron todas las vacas que iban pariendo, pero teníamos 30 centímetros de forraje. Como sabíamos que este año, por la sequía, no lo íbamos a tener porque las especies salen en marzo y este año salieron a fin de abril. Se decidió no fertilizar y recién se va a volver a pastorear en primavera. Básicamente lo que queremos dejarles claro es que nosotros no nos manejamos con recetas, vamos viendo, previendo las condiciones climáticas y las condiciones de mercado, y en base a eso vamos rediseñando el sistema de planificación y qué es lo que vamos realizando las brisas y el mar. Ahora César, pasá al anterior que es el sorgo diferido. Bueno, acá estamos en la segunda parada del establecimiento del Potro. Una especie que nos ayudó mucho en estos 3 últimos años de sequía es el sorgo, en sus diferentes variantes. Hoy día tenemos realmente un abanico de sorgos para elegir, donde hemos utilizado sorgo fotosensitivo para todo lo que es pastoreo de verano, y por otro lado utilizamos sorgos doble propósito de diferentes, más forrajero o más granífero, para hacer silaje de sorgo. Y en este caso lo que vemos es un sorgo diferido, donde nos permite concentrar a las vacas secas, digamos a las vacas que mientras esperamos el momento de parición pueden estar concentradas, depende del rendimiento del sorgo, pero podemos llegar a tener 10 vacas por hectárea durante 90 días. ¿Eso qué nos permite? Nos permite que al estar la hacienda concentrada, hasta que esperamos el momento de parición, vaya creciendo el resto del establecimiento, el resto del campo, el forraje, y tenemos forraje verde para cuando la hacienda comience a parir, que ahí los requerimientos suben, ¿no? En realidad lo ideal sería por ahí 15 días antes de que paran las vacas, poder ir pasándolas a que coman pasto verde con mayor nivel de proteína, energía y calidad. En este caso, el sorgo diferido, lo que buscamos es que tenga grano, pues fundamentalmente con este sorgo seco, más el grano que tiene, más la panoja, nos permite mantener el estado de la hacienda. O sea, nosotros tenemos que entrar con hacienda, con vacas secas, con buen estado corporal, y lo que hacemos durante todos esos 60, 90 días, depende el rendimiento que nos haya dado el sorgo, esa vaca mantiene el estado y de esa manera pare con un estado adecuado. La característica de este sorgo es que como no rebrota, entonces se hace un pastoreo frontal, como están viendo acá, con eléctrico, se divide la franja y van avanzando en aquel sentido, o sea que el resto del lote ya no lo contamos, no se puede ir pisoteando el lote sin problema, porque no esperamos, como los sorgos comunes, que vuelvan a rebrotar. Así que básicamente, si quieren ver el estado de la hacienda, nos acercamos un poco para que vean. Estas son vacas que son vacas cabeza de parición, que son aquellas que le damos el sorgo. Las que son cola de parición se manejan por otro lado, ¿no? Pero bueno, a estas tenemos que darle volumen de forraje y después calidad una vez que están cerca de la aparición. Fíjense
el estado de la hacienda, porque en general, claro, la gente dice como un sorgo seco será calidad como para mantener una vaca de cría. Una vaca de cría sí. Lo que no se puede utilizar es para todo lo que es recría o terneros o demás, porque no alcanza la calidad de este sorgo como para mantener los requerimientos de esos animales. Así que si quieren vemos un poco cómo están pastoreando la franja y el estado que tiene la hacienda. Lo que buscamos es que con este estado comenzaron a pastorear el sorgo diferido, y con este estado van a parir con muy buen estado como ustedes verán. Así que fundamentalmente lo que queríamos mostrar en esta parada es esto. Si nos damos una vuelta vamos a ver todo el lote que ya fue pastoreado. Quedan acá todavía unas cuantas hectáreas de sorgo diferido para que nos permita mantener a la hacienda y luego pasar al resto del forraje verde una vez que estén con los terneros. Vamos a pasar luego a otra parada. Finalmente, César, queda ahí con Carlos con la avena de la recría. La avena que se implantó, como se ve, en directa sobre el rastrojo de sorgo fotosensitivo que se usó para pastoreo. Esta avena, la ventaja que tuvimos en este invierno es que no tuvo aguachenta. Eso por un lado bueno. Lo malo es que la producción de kilos de materia seca diaria obviamente fue baja, pero eso es un pastoreo por horas. Pastoreo de 2 o 3 horas, generalmente a la tarde. Como saben, tuvimos problemas con el tema del nitrógeno en algunos lugares, en algunas zonas, como se ha publicado. Aquí siempre la hacienda entró nunca hambreada, con un consumo por la mañana de grano de maíz para aporte de materia seca en forma de sustitución, y acá con un aporte de proteína, que es lo que el ternero obviamente pide, apuntando a una ganancia mínima de 400-500 gramos y no bajar de los 300 gramos. Esa es la idea de ir llevando esta categoría con 15 kilos por mes para llegar a octubre, noviembre, diciembre, donde más se demanda el ternero, con las lluvias que se esperan y un aumento de precio. No, bueno, muy bien. Esta fue la... Bueno. Ya les tenía un temor a cómo salía, pero se pudieron ver las presentaciones y sobre todo, bueno, ahí ver in situ, ¿no? Más allá de que había un poquito de sonido del viento, creo que se llegaba a escuchar ahí la explicación. No sé si querés agregar algo, Marcelo, y mientras tanto le decimos a Miguel si ahí tiene a mano las preguntas. Después del cierre de Marcelo, las compartimos y ya vamos dando cierre a la actividad. Básicamente que esperamos que le haya sido útil esta recorrida. Fíjense la diferencia de ese establecimiento en el mes de julio en relación a la primera foto que mostré yo con las vacas en la cuenca del Salado. Eso es lo que hace la diferencia, o sea, el manejo teniendo comida en relación al manejo, al desmanejo y las vacas sin nada. Eso hace la diferencia en un establecimiento de cría. Y lo otro, que lo pasamos medio rápido hoy, ya tenemos diagramada un nuevo encuentro virtual que va a ser para fines de septiembre, seguramente va a llegar la invitación, que va a ser sobre actualización en sorgo para pastoreo y para silaje. Pero bueno, ya vamos a hacer la difusión, pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, a ver, Miguel, ahí por ahí lo que les pido, si por ahí responde Matías, que
usen uno de los dos micrófonos o estén en la misma sala y por ahí después hace eco, dejemos la cámara o usen la misma compu. Miguel, tenemos 2 o 3 preguntas, si las hacemos, si te parece. Sí, dale, César. Manuel pregunta, ¿el tema del BMR no produce mucho sorgo volcado? Es que no te voy a decir el semillero para no hacerle propaganda. Pero los sorgos hoy tienen algo de BMR, algo de azucarado y algo de grano y de volumen. O sea, a partir que el sorgo hace años sigue el precio del maíz. El maíz es alto, los semilleros han hecho materiales de todo tipo. Así que no es BMR como un fotosensitivo. Es un BMR, o sea, es un sorgo doble propósito con algo de BMR. Retiro, no te voy a decir el semillero para no hacerle propaganda. No porque sea malo. Bien. Tayel pregunta, bueno, en realidad da una opinión. Yo creo que la condición corporal se debe tomar parición, servicio. Coincidimos, sí, lo que dijimos. Sí. Parición, o sea, nosotros dijimos al momento del servicio. Al momento del servicio. Coincidimos, sí, lo que dijimos. Y también opina que en servicio tomar condición corporal ya es tarde. Bueno, lo que pasa es que cuando vos tenés parición y baja condición, con un terneo al pie y en pleno invierno no vas a mejorar la condición corporal. O sea, vos tenés que tomar al momento del servicio cuánta vaca tenés en buena condición corporal, cuántas no, y ahí tenés que hacer el manejo. Ahí puedes hablar de un destete precoz, un destete anticipado, etcétera, etcétera. El error que se cometa es que se tome en el tacto, y no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. La vaca pudo haber estado muy buena en el servicio y caer un punto al momento del tacto, y eso no significa que vos te preñás. Bien. Los sorgos con nervadura marrón se vuelcan mucho. Bueno, ya respondimos a la pregunta. No, BMR no significa que sea totalmente BMR. Es un porcentaje de BMR por eso los tallos se los comieron completos. Los Sudán hace 20, 30 años atrás no lo comían ni de casualidad. Eran varillas de construcción prácticamente, cargados de lignina. ¿Sí? Bien, Carlos, y la última que tengo, preguntan si aplican algo de inoculante para mejorar la calidad del silo. No, porque nosotros consideramos como no es que decimos que no. La primera condición es hacer bien el silo. El inoculante lo que hace es mejorarlo, pero si el silaje está mal hecho, el inoculante no lo corrige. O sea que lo primero fue buscar el punto justo, por eso este es otro tema práctico, el contratista, nadie tiene una clase que vale 100 millones de pesos. Está el contratista tiene sus tiempos y con eso se juega, buscando el mejor punto para tener los 15 o 18.000 kilos de materia seca con la mejor calidad posible. No, en este caso no usamos inoculante. Aparte, imagínate que era un fotosensitivo, como ese inoculante que agreguemos, eso salía del proceso, ¿no? ¿Algo más? Nada más. Estamos entonces, bueno, vamos dando cierre. Recordamos, estamos en vivo por el canal de YouTube de INTA Pergamino, lo encuentran, bueno, les recordamos que están ahí viéndolo, suscríbanse, canal INTA Pergamino, cada vez que subamos un video, un material, que tengamos alguna actividad de este estilo, les llegará la alerta por el correo, el celular, incluso a través del navegador. Como decía Marcelo, seguramente haya alguna otra capacitación y estarán al tanto de que, bueno, la institución hemos sufrido un hackeo este año, que estamos recuperando material, entre ellos un curso que hace 2 años, ¿no? Marcelo con otros profesionales dieron sobre donde estos temas que él abordó en esos 40 minutos eran varias clases, así que lo estaremos subiendo, por eso les recomendamos suscribirse para cuando resubamos el contenido lo puedan ver y profundizar estos temas que él mostró quizás como tópicos. 4 encuentros sobre manejo de pastizal. 4 encuentros tenemos, por suerte teníamos resguardado, pero bueno, estamos ahí recuperando un montón de materiales que hemos tenido que bajar, pero que están ahí presentes y que por eso no hemos compartido el enlace en el chat, pero van a estar, por eso decimos que se suscriban para estar pendientes. La charla va a quedar en vivo si la quieren repasar y seguramente vamos también a compilar la parte expositiva, porque si quizás quieren ir específicamente a algunos temas los disertantes, les agradecemos. El tiempo, sí.
es que dentro de la presentación de Matías hay una diapositiva donde están nuestros datos por cualquier consulta que pueda aparecer más adelante con respecto a esta A presentación. ver si ahí estaba, pero a ver, creo que la tenemos, vamos a ponerla ya que está, es en la presentación. Es la última o anteúltima de Matías. Ahí estamos abriendo. Acá está, ahí la vamos a compartir. Si dan unos segundos. Ahí estamos. Es Ahí está. eduardomarcelogarcia0@gmail.com, matimorana@gmail.com, agroben@yahoo.com.ar. De todos modos, también pueden dejar la consulta a través de, bueno, de los comentarios o el chat y nosotros se las trasladamos a los disertantes. Ahí el trabajo de la agencia también de Miguel va a estar rodando en eso. Bueno, les agradecemos, como decíamos, el tiempo, agradecemos a un poco quienes han organizado, ¿no? Más allá de, obviamente, toda la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, llevando adelante la actividad, el apoyo de la filial local de Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural de San Miguel de Monte, de Roque Pérez, de Lobos y el Centro de Graduados de Ciencias Agrarias, que llevan antes la tarea de vincular, ¿no?, la enseñanza académica con la extensión y con el sistema de las agencias del INTA en toda esta zona de la cuenca del Salado, que está, digamos, de alguna manera compartida, ¿no?, por la Experimental Pergamino, y también muchas veces conocemos que trabajan con la Experimental Cuenca del Salado, que pertenece a Buenos Aires Sur. Así que por nuestra parte les deseamos un buen fin de semana, agradecemos que hayan estado, a las 50 personas promedio que han estado acompañando y que seguramente durante los próximos días se irán sumando más vistas a medida que el video esté en línea. Si no hay nada más para agregar, les agradecemos el tiempo y será hasta el próximo encuentro, que parece que va a ser ahí fines de septiembre o principios de octubre, estaremos nuevamente en línea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.